Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Julio. Natiran que he nacido, se nombra aquí también máximas autoridades que están en la sala escuchando un discurso. Y aquí voy a saludar dos coautores del libro que a esa época eran ministros, Carolina Trivelli et Lucio Ginocchio, que está aquí los dos, nos honoran de tu presencia. Pero hace parte de la estructura del libro. Sector público, investigadores, políticos, como se ha dicho al principio, dan no algo, no una reunión, no una coalición por la conferencia internacional, sino dentro de la vida diaria de una ciudad de mediana importancia como Piura. Entonces, no solamente académicos, no solamente especialistas, pero también la mezcla de los dos. Ese libro no tenía, por supuesto, cada ponencia podría ser presentado en CEPIA o en el Congreso de Americanistas, o LASA o no sé qué, de un nivel académico bastante solvente. Pero en realidad no ha sido pasado para un libro, sino para una conferencia en que sí están los especialistas, sino varios centenares de provincia. Entonces, un nivel de discurso relativamente ameno, comprensible, sin ser un especialista en Stata, la raíz de los software de análisis cuantitativa. Yo quiero también agradecer a Roxana, a nombre de esta casa de estudios, que ha auspiciado este proyecto editorial. Y agradezco a Jaime. Nos conocemos desde 40 años en CEPIA. Es un tema arqueológico, no lo Debe insistir sur le côté édition. Yo estuve un poco sorprendido cuando he visto las invitaciones, porque dice autor, revés. Y me parecían mi coautor, que me parecen tan atractivos como yo. Entonces, no soy el autor, yo soy coautor porque tengo un artículo o dos adentro, pero soy editor, articulado, un conjunto de voces, con su tono particular. Y dentro de una visión en que creo que Julio muchas veces lo ha subrayado, una región no puede ser una isla. Lima, como la cosa de Julio, c'est à l'intérieur del país. ¿Qué significa? Lima es el exterior. Entonces, borrar, disminuir la categoría territorial que opone una región y la capital como dos mundos distintos. Que eso es una lección inconsciente también, pero que en CEPIA y en otros sitios, en RIMIST, se ha reflexionado sobre el concepto de desarrollo territorial. Bon, no son entidades fuertes que se diferencian, hay que ver diferenciación y interacción juntos. Alors, eso, en el libro que hay una tonalidad, bon, hay limeños que escriben, hay piuranos que escriben, hay limeños que son nacidos en Piura, hay otros que han trabajado que se han ido, pero hay un tipo de osmosis entre esos individuos ubicados en la capital, ubicados en Piura, que fait que hay que pensar juntos. Me parece desarrollo a nivel regional, a nivel nacional, no como cosas antagonistas, tampoco con cosas evidentes, hay que construirlo todo eso. Al final, la presentación arranca sobre los inicios del CIPCA, hace 40 años, en 72, en el barrio Piura, para los que conocen, si Marie Borneo todavía está aquí, los de Catacans.
Et la renda era di Pablo Freire, alfabetizzare i beneficiari della riforma agraria per essere un salto enorme. Eso ha venido a los resultados, a su grupo de resultados. El odio de la oligarquía regional, porque había puesto sus virus en el colegio de resultados, y sus resultados apoyaban los usurpadores. Entonces, iban a financiar una universidad para la compañía de Jesús y cambiaron de opinión y financiaron la Universidad de Piura, dirigida por la Pusey. Entonces, esas viejas oposiciones que encontramos el Papa Francisco ya existían de otra manera antes. Pero el asunto tenía una renta simple, unificada. Había una ambición que se podía descodificar, que en las matemáticas se podía explicar cuáles son las estructuras de explicación. Entonces, era muy unida, muy dialéctica, muy compacto. Y después se ha diferenciado la agricultura de un lado, la pesca del otro, el desarrollo rural, el desarrollo agrario. Entonces, con ese libro que sustenta la preocupación institucional de nuestro amigo Manuel Albuquerque, yo creo que esa secuencia de centralización, que es un salto, si quieren saber más sobre la crítica que hace la descentralización, lean esos capítulos, pero por lo menos marca en el Perú una ruptura de un intento de una reforma estatal, el tipo de reforma que nos faltan. Es el marco en que nosotros en Perú ubicamos nuestra acción. Bon, hemos pasado, yo personalmente he venido con una visión jacobina y a ver la realidad me he transformado en girondino. Es más seguro para asegurar la corrupción. Danton era muy corrupto. Y al final llegamos, pasamos de esa agenda a una agenda de descentralización, desarrollo educativo, desarrollo rural, desarrollo agrario, o sea, que es prácticamente nuestro programa. Pero no se ha hecho la estructura del libro en función del programa. Es una manera de percibir las dificultades, las contradicciones, sus avances. Entonces dan una agenda que da pie a cualquier pequeños estudios concretos, especializados, cantitativos, pero que cuando se pide el desarrollo rural, ¿qué es? Hay muchas definiciones, pero también es la conjunción de esa dimensión del desarrollo. O sea, hay acciones de desarrollo, políticas públicas, que significan una determinada intervención de un programa gubernamental. Entonces se puede analíticamente diferenciar para actuar. Pero cuando miramos la realidad hay que tener un punto de vista, una óptica especial, lo que se llama en jargon de ciencias sociales un referencial. No se va a hacer una reforma, una política pública, sino hay una referencia, además de un público, medios, tiempos, beneficiarios, sino un referencial, sino hay una visión de la realidad que hace que la gente piensa posible ese tipo de cambio. Y diría, no se puede pensar desarrollo rural independientemente del desarrollo agrario, ni del desarrollo ni de la educación, ni independientemente del desarrollo educativo. Eso es un marco de descentralización que no significa segmentación, chauvinismo, significa modalidad, espacios de integración. Que hemos puesto, en el sentido que he dicho, el libro no es un libro de tipo escolar, no aporta informaciones estructuradas, no pretende dar definiciones, pero en la dialéctica los textos juegan entre ellos. Al final, hay 4 capítulos sobre el desarrollo agrario por nuestro ministro en Francia. Alguien que ha sido ministro, toda su vida lo es. Monsieur le ministre, toda su vida, madame la ministre,
Luis Ginocchio es un desarrollo agrario, otros economistas Piorano del Banco Central de Reserva son desarrollo técnico agrario. Pero nuestra amiga Carolina sobre la visión que tenía el MIDIS, más que ella, el MIDIS que había creado, más que la visión que sustenta en sus investigaciones sobre el desarrollo rural, percibido como integración social, y una especie de juego dialéctico de Alex Díez, que opone la manera que hay que hacer, qué se hace, cómo se hace. Hay un juego retórico, pero que me parece muy nuevo frente a los que hemos intercambiado sobre el tema. Ayuda a repensar el tema del desarrollo rural. Los excipientes que hacemos aquí, pensamos que no se valora ninguna modernización tecnológica si no se toma en serio las diferentes componentes del desarrollo rural como canal y modalidad de integración social. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo a las palabras de Julio, de alguna manera es un homenaje a Bruno el hecho de que estemos todos aquí, no solo por ser por ser amigos de él, sino porque lo que él ha hecho, como dijo Julio, es de consumo y de utilidad para todos nosotros. Bueno, con las palabras de Bruno damos por cerrada la presentación y no sé si podrás tomar alcohol, pero te invitamos a él y a todos a beber unas copas afuera en homenaje a Bruno. Gracias.